buenos días, gracias por estar aquí con ustedes. En principio, un reconocimiento por estar en este comité y todo lo que eso ha implicado para estar en esa más de sus obligaciones. Empiezo por decir que soy una persona que se incorpora al servicio electoral hace más de 30 años. Me toca vivir el inicio, la definitiva esta de iniciar con un padrón electoral y una creencia para votar que generara la confianza y la credibilidad en la sociedad y en los actores políticos que era necesaria en ese momento. La decisión de ir por base cero y tomar una decisión con respecto a qué hacer con el ciudadano y la confianza que necesitábamos tener en él, el acercar la credencial a su domicilio y en generar la casilla cercana y que permitiera ejercer nuestro derecho al voto fue de las primeras decisiones que se tomaron. Me toca participar en ese proceso, me toca participar en la primera generación de la credencial, la última credencial naranja, que fue con la que inicia el Instituto Federal Electoral en el año de 1990. De ahí el tránsito rápido a la credencial para votar con fotografía, que ya incluye medidas de seguridad que también son un reclamo de actores políticos y de la sociedad. Esa parte creo que es muy interesante rescatarla porque el Instituto Nacional, hoy antes IFE, se ha tenido que ir acondicionando a los nuevos contextos que la misma realidad nacional le solicita. Yo soy una persona que ha participado en esta materia desde entonces. En 2014, cuando la última reforma electoral, antes de la que actualmente está en proceso de implementación, pues que fue una reforma bastante complicada porque se crea por primera vez ya no solamente el Instituto Federal Electoral, sino el Sistema Nacional Electoral, que tiene unas connotaciones distintas, en donde al INE se le otorgan facultades antes no vistas, como por ejemplo la conformación de los organismos electorales locales, lo quitan de la esfera de los gobiernos estatales y se queda y participo y soy nominada y designada presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Sonora, y a partir de ahí empiezo a vivir la implementación de la reforma del 2014, que significa el nuevo condicionamiento de las estructuras del Instituto Nacional Electoral con los institutos locales, cómo implementar, por ejemplo, la casilla única, el hecho de que los institutos electorales locales, son conocidos como OPLES, no tuvieron posibilidad de hacer sus propias insaculaciones y generar sus propios funcionarios de casilla, pues bueno, esto nos permite actuar en un cómo sí hacer las cosas junto con el Instituto Nacional Electoral. También el estar ahí nos permite ser la que le toca entregar en el Estado de Sonora la primera gobernadora, no la primera en el país, pero sí en el Estado, mujer. Eso nos lleva a hacer un recorrido rápido sobre el tema de violencia política contra la mujer, no tipificada aún en la ley, pero que ya se vivía. Ella fue un claro ejemplo de esto, que después sirvió en algunas tesis jurisprudenciales y libros incluso por los diferentes colectivos. Escuchar las voces de las mujeres en las solicitudes que normalmente han venido haciendo, reconocer esa lucha, también fue un trabajo dentro del Instituto Estatal Electoral. Impulsamos varias acciones afirmativas que nos permiten hoy decir con mucha tranquilidad que contribuimos a tener un Congreso por primera vez mayoritario en términos de género en el estado de Sonora, lo cual es bien aceptado por todos los grupos colectivos feministas. También nos permite impulsar otro tipo de acciones, no solamente al interior, en términos de ocupación de espacios por las mujeres, sino estructuralmente en el instituto, generar los espacios adecuados para irle dando salida, instrumentos de respuesta para todas las necesidades por las mujeres. Y la otra parte, los grupos vulnerables. También implementamos los grupos en situación de vulnerabilidad. También implementamos medidas al respecto. Eso nos acerca mucho a esta sensación de confianza, no confianza, creencia al respeto a usos y costumbres en las etnias y respeto a la parte que se lleva de manera oficial el proceso electoral. Muchas gracias. Voy a darle la palabra al compañero Andrés para que te haga la primera pregunta.
a la segunda. Sergio, por favor. Gracias. Buenas. En su exposición de motivos, usted menciona un especial interés por la paridad de género. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto que en materia de paridad de género enfrenta el sistema electoral mexicano? Y si usted fuera consejera del INE, ¿qué acciones concretas llevaría a cabo para solventar esta problema? Gracias. En principio tomaría en cuenta todas las acciones que dentro de lo local se dan hacia lo nacional. Creo que hay deberá de existir un rescate de todas las prácticas correctas en materia de acciones afirmativas a nivel local. Le pongo un ejemplo. En Sonora, por primera vez, nosotros hicimos una encuesta que obligó a los partidos a poner en la primera posición de RP en temas de diputaciones locales a la mujer. Eso es la voluntad de los partidos en el proceso respecto a la ley interna de los partidos. Se ha venido con una práctica en donde los partidos es natural que vayan perfilando sus candidaturas y no siempre corresponden con las necesidades y los planteamientos que hoy por hoy están en el tema siempre de discusión, el tema de género. Hicimos eso. Creo que una parte importante es escuchar de manera concreta, rescatar todas las acciones afirmativas que generan beneficios para la mujer y respecto a la ley, por supuesto, exigir el cumplimiento del 50-50, que no atajar esas posibles simulaciones que históricamente se han dado por parte de los partidos. Tenemos muchos ejemplos en el camino y hacer que eso vaya siendo respetado, pero fundamentalmente escuchar todas las acciones que desde las entidades nos pueden generar posibilidades de normar criterios para implementar acciones a favor de la mujer. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ahora sí. Gracias. Bienvenida. Estuve revisando con mucha atención su ensayo y me parece que la experiencia en lo local, lo que nos manifiesta también de su currículum y de su exposición, nos habla de la experiencia organizativa. Y la autoridad electoral administrativa tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza organizativa y ejecutiva, pero también tiene una naturaleza jurisdiccional, aunque no sean jueces. Y hay una contradicción, porque bueno, personas que no son abogados, pero tienen que emitir resoluciones sancionatorias en algunos de los procedimientos. ¿Cuál cree usted que es la crítica que se debe hacer a esa función de la autoridad nacional y de paso la autoridad local, por supuesto, y cómo la mejoraría usted de llegar al Consejo General, a un sitio Consejo General? Muchas gracias. Yo creo que es importante rescatar la parte organizativa. El gobierno no se ha equivocado en los últimos años, ni un gobierno. Ha privilegiado por encima de todo la existencia de un órgano encaminado a la organización electoral, el organismo electoral por excelencia, que garantice a todos por igual el cumplimiento de la norma jurídica. En el caminar, las diferentes reformas han ido incrementando atribuciones del Instituto Nacional Electoral y hoy lo colocan en esa disyuntiva. Ahora es juez, calificas y dictaminas, o es el que privilegia el proceso de organización de las elecciones. Yo creo que es un dilema que se tendría que resolver al interior, siempre con la contribución, eso es así para mí muy fundamental, de las juntas locales, en las entidades, las delegaciones que el INE tiene, pero también de los organismos electorales locales, los OPLES, porque escucharlos y nutrir, hay una inercia natural de que desde oficinas centrales, como le conocemos de las entidades, se dicten las normas. El hecho de que sea un sistema nacional electoral nos obliga a estarnos escuchando de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y por supuesto es una disyuntiva que habrá de resolverse en el colegiado. Porque aparte el instituto tiene esta posibilidad de delegación de funciones, así como tiene la de atracción, asunción, tiene la delegación. Yo creo que compartir esa parte hará menos visible esa disyuntiva y estaremos cumpliendo con todo lo que mandata el ordenamiento jurídico, sin ser abogados, como bien establece usted. Muchas gracias. Enrique, adelante. Gracias. Pues un estado encima Sonora, Ah, muy pasadas. allá está muy de moda la
transparencia. Sí, Y recientemente los hijos familiares no personas de pueden designar dirección de una vez. Se relaciona a esta familia académica con el gobierno naturalmente es muy complicado. ¿Qué sería capaz de mantenerse independiente de un partido político en particular en todos los demás? muchísimas gracias. Esa pregunta, cuando yo de consejera presidenta en el Instituto Estatal Electoral de Sonora, el apellido, también me lo cuestiona. Ha sido mi vida en el servicio público, que es algo que me apasiona, desde hace mucho tiempo antes que existiera el partido que está ahorita en el gobierno. Y hay pruebas fehacientes de que mi independencia, imparcialidad, garantía ha existido. Formo parte del instituto desde su nacimiento, después en el instituto local. El apellido no es el que decide el comportamiento del individuo, es parte de nosotros que hay que portar con orgullo y decencia, porque además vengo de una familia que es extremadamente multicolor. Tengo en la familia quienes están nombrados por el actual gobierno, y a los cuales respeto enormemente, pero ha habido de los gobiernos de otros colores también nombrados. Eso ha hecho que el respeto que nos tengamos los unos a los otros debe ser una condición sin la cual no podemos convivir en familia. De eso doy la garantía total, porque mi experiencia no empieza con este gobierno. Hay desde mucho tiempo atrás, y siempre he sido una persona que antepone el servicio profesional a su apego. No, yo respeto que todo el mundo tenemos. Yo sé que el día, fíjense, es una pregunta bien interesante, porque cuando les preguntan, ¿usted quién le va? Yo creo que la primera obligación que tenemos los que estamos en la parte electoral es salir a votar el día de la elección. ¿Por qué parte vote cada uno de los integrantes? Eso no es menos. El punto es cumplir con nuestra obligación cívica y hacerlo. Y respetar la otredad en el color al interior de las instituciones, ¿no? Eso no puede estar determinado jamás la actitud, ni a quién le voy o no. Sé que todos tenemos que cumplir, y al momento de estar en la urna tomas una decisión y todas son respetadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Buenos días, bienvenida. A través de la lectura de sus documentos, me queda claro que usted tiene una larga experiencia en diferentes niveles de lo que es la función electoral, y actualmente en el tema de la transparencia. Y yo le quisiera pedir que hiciera más concreto algo que deja en generalidad en su ensayo al final, y que tiene que ver con una visión crítica de la abstención. ¿No? Usted habla que va creciendo la abstención, incluso hace referencia a datos generales de las elecciones, pero no llega, si bien lo señala como un problema, no llega a formular propuestas. Le quiero pedir un esfuerzo de concretar, estando en el Consejo General del INE, si voy a ser nombrada, cuáles serían esas formas concretas en las que desde ese lugar podría, digamos, abonar. Sé que no es la responsabilidad del Consejo, pero ¿en qué podría abonar en cosas concretas para tratar de hacer que más personas, más ciudadanos y ciudadanos se acerquen a votar? Muchísimas gracias. Creo que ese es un problema central en nuestro país, en lograr que incentivar a todos los ciudadanos. Hay un área del Instituto Nacional Electoral que se llama Educación Cívica, y tiene diferentes programas y proyectos que lleva a cabo en todas las entidades y desde el centro del país. Creo que habría que replantear ese tipo de programas en conjunto con las áreas, por supuesto, técnicas e insisto, las prácticas locales, que pueden ser a veces mucho más efectivas de las decisiones que tomamos en un escritorio. Retomar el tema de la educación cívica desde secundaria, prepa, universidad, y ser muy enfáticos en descifrar los rangos de edad, porque toda esa información se tiene al interior del instituto, que son altamente responsables
en el ejercicio de su voto. Y los que nos cuesta un poco más de trabajo aceptar. Y entonces poder focalizar todos los ejercicios de educación cívica. Para eso tendrías que convenir con las instituciones educativas, con otro tipo de instituciones, incluso agrupaciones de la sociedad civil, que nos lleven encaminadas hacia, que nos lleven a lograr esas metas de incrementar. Es preocupante que nuestras autoridades, lo que generamos en el instituto es gobierno. Y mientras el gobierno esté más legitimado por altas tasas de participación, creo que es lo mínimo que podemos aspirar a generarle como respuesta a la sociedad después de una responsabilidad de esta naturaleza. Gracias. Tengo anotada Eva. Pero ¿qué les parece si antes hacemos la pregunta ciudadana? Porque si no, lo vamos a pensar. Adelante, Ernesto. Una de las preguntas que llegaron Gracias. dice, considerando que la participación de los jóvenes en las elecciones continúa disminuyendo, ¿qué medidas concretas debe adoptar el INE? ¿Qué sustituiría y qué reforzaría? Sí, justo estamos en seguimiento a la misma pregunta que queda muy bien. Hay una parte cuando los jóvenes van a cumplir 18 años y eso lo experimentamos desde dentro cuando a mí me toca estar atendiendo los módulos de atención ciudadana e intentar que los jóvenes se acerquen a adquirir su credencial. En un ejercicio muy simple que hacíamos acudiendo a las preparatorias, la pregunta obligada era ¿para qué queremos la credencial para votar con fotografía? Aunque su título no los indica, descubríamos una serie de particularidades. ¿Por qué quiero entrar al antro? ¿Por qué quiero tener capacidad de identificarme aquí? Porque quiero una identificación. Creo que acercarnos a los jóvenes, estamos verdaderamente obligados. Buscaría yo agrupaciones jóvenes, agrupaciones de la sociedad civil que tienen un contacto ya muy directo con los jóvenes para lograr motivar, pero campañas publicitarias también, en donde estuviéramos enfocados a los jóvenes. Pero fundamentalmente creo que debe de haber un equilibrio entre la publicidad y en campaña y pre-campaña de los partidos políticos, cuyo compromiso también es motivar a la participación ciudadana, que confluyan en el mismo objetivo y poder caminar en los tiempos que son escasos en radio y televisión y promover esa participación fundamentalmente en el sector. Por eso hablaba de los estratos de compromiso que tenemos ya identificados entre jóvenes, los rangos de edad, en donde resaltan los de mayor edad con un compromiso mucho más fuerte y a los jóvenes hay que motivarlos a hacerlo. Gracias. Eva, adelante. Buenas tardes, no, días todavía. La comunidad yaqui en Sonora es, pues, un emblema nacional. Se ha caracterizado por ser férrea, aguerrida, presente, digna, orgullosa, y han dado una batalla en muchos sentidos, y con los años que usted tiene al frente de los procesos electorales, ¿cómo ha sido su trabajo, su acercamiento, su participación con esta comunidad y qué intervención ha tenido? Esto se lo pregunto con la idea de pensar en la inclusión que requiere las comunidades indígenas, los pueblos originarios a nivel nacional y de llegar a ser parte integrante del Consejo General. ¿Cómo vería y cómo se acercaría a estas comunidades desde su experiencia? Muchas gracias. En el tema que me ocupo, en el nacional había que hacer un planteamiento específico. Efectivamente, la etnia de los yaquis en Sonora es emblemática por muchas razones y junto con ella otras 8. Sonora tiene en su legislación local, ya está establecido que cada etnia cuenta con un representante en el municipio que le corresponda. Eso de entrada hace el respeto a sus usos y costumbres. ¿Qué acercamiento tuvimos con las etnias entre los yaquis y los comtac, que también están cercanos ahí? En el respeto absoluto a sus usos y costumbres, llevamos el proceso electoral a su etnia y transformamos todo lo que es la lista nominal, el padrón, la boleta, la casilla en su propio lenguaje,
establecimos una comunicación en donde aprendíamos y aprendían a celebrar el proceso para elección de su regidor, que en eso se ocupan ellos, y nosotros mostrábamos la forma en que en el resto del estado se hacía. Eso da un ejercicio muy interesante, porque al término de la jornada electoral que la llevamos a cabo en la etnia, en específico en CONCAT, el resultado fue perfecto. Las boletas utilizadas, las sobrantes, los votos nulos, los votos válidos, era perfecto. Y nosotros tenemos que aprender a respetar que aún después de eso, la propia etnia puede nombrar a quien no haya resultado ganador en eso. Pero de entrada ya vamos en el avance de encontrar un medio de comunicación que nos permita que ellos entiendan nuestra actividad y nosotros entender que tenemos que ser capaces de respetar sus usos y costumbres. Eso creo que abonaría muy bien. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Gracias. Pues mi pregunta también vamos en este sentido. En tomar en cuenta que México es un país plural y multicultural, ¿no? Y que aspiramos a que sea intercultural en la medida en que se trata no solamente de acercarnos a distintos pueblos, sino de permitir como actores hablemos y nos comuniquemos, ¿no? Entonces, justo me había llamado la atención cómo había mencionado esta cuestión de cómo hay que dialogar a veces con los pueblos, con sus usos y costumbres, y yo me quedé pensando en que eso implica también en algunos momentos un diálogo de derechos, ¿no? Entonces, pues justamente me pregunté yo enfocada a saber cómo lo había vivido y cómo dentro del INE se debe posicionar frente a una ciudadanía cultural y diversa. Entonces, si quiere ampliarlo un poco más. Un poquito, gracias. Sí, afortunadamente también logramos implementar algunas acciones afirmativas a favor de las mujeres, de las etnias. Por primera vez tuvimos un incremento de participación de candidata a regidoras mujeres. Eso implica trabajo y también implica consensos en las diferentes entes actores en la entidad, ¿no? Buscar primero los consensos con todas las autoridades de los pueblos originarios y después la plática permanente con las mujeres, la plática permanente con los que tradicionalmente vienen siendo las autoridades electas por las propias autoridades ya en la regiduría, por las propias autoridades de las etnias. Es un ejercicio que estamos obligados a hacer. Dentro del respeto de los usos y costumbres, el poder generar líneas de acción que permitan que todos, en todas las diferentes, con la multiculturalidad que existe en nuestro país, pueda abonar en cada uno de los estados esas reglas básicas y poder también centrarnos en la parte de género. Es decir, normalmente hay estados en donde las autoridades electas de los pueblos originarios tienen que ser de género masculino. Y reconocer que puede existir el género femenino es todo un reto, pero lo podemos lograr con acciones pequeñas como impulsar a que al menos se inscriban la mitad y la mitad, como en el resto de los procesos, y ya el resultado depende de sus propios usos y costumbres, pero de entrada empezar a caminar no es algo que puedas llegar a imponer, porque primero está el respeto a sus usos y costumbres. Gracias. Me va a permitir hacer yo una pregunta. Hemos tenido diferentes posiciones sobre la mesa al respecto del conteo rápido. En la experiencia que usted ha tenido, ahora sí que en el área local, Sonora, ¿qué tan efectivo ha sido y qué tan útil resulta para dar certeza a las elecciones? O en su caso, ¿qué desventajas encuentra? Gracias. En el 2014-2015, que fue el primer proceso que me toca estar al frente, el control rápido lo hizo el Instituto Estatal Electoral. En el 2021 lo asume el Instituto Nacional Electoral. Las reglas son del comité, de la conformación desde el comité hasta toda la parte técnica. Esa es la parte del Sistema Nacional Electoral que hace unos minutos comentaba. Las tiene que normar el INE, desde la conformación, lineamientos, absolutamente todo, e implementarse en las entidades. Nosotros lo hicimos de manera solitaria en el 2014 porque el INE en ese momento, cuando estamos en la implementación de la reforma 2014, no tenía la capacidad para responderle. Y hay un acuerdo del Consejo General
en donde hacemos la solicitud y nos dicen no podemos. La garantía que da el conteo rápido es que sales a las 11, 12 de la noche y das una tendencia. El ejercicio es bastante estricto en su realización. El comité fue conformado por hombres y mujeres. En aquel momento, el de aquí también es conformado. Y sí hay una paz que se genera. Vamos a hablar de percepción. Cuando sale la autoridad y dice, la tendencia es esta, creo que empiezan a bajarse las posibilidades de que 1, 2, 3, 4 o todos los candidatos se declaren autotriunfadores. Porque es ya reconocido en este momento la efectividad del conteo rápido, ¿no? Siendo un ejercicio científico y aparejado de todo un procedimiento en donde se pueden incluso incluir pruebas o placebo, creo que es altamente efectivo para la percepción y la tranquilidad ciudadana. Gracias, Andrés. Gracias. En su currículum advierto que me ha tocado estar en la parte final de un gobierno de extracción panista, todo el gobierno, un gobierno de extracción priista, perdón, y ahora una transición a un gobierno de Morena. ¿Cómo percibe usted el valor de la imparcialidad en esos ámbitos tan variopintos como es en Sonora? ¿Cómo lo expresaría hoy que la polémica política está a la orden del día? Y en ese sentido, su experiencia al frente en Sonora, comparado con lo que hemos visto que sucede en el Consejo General en estos últimos meses, por favor. Gracias. Yo creo que la alternancia que se genera en las urnas y el tema de la imparcialidad, certeza, objetividad, transparencia, máxima publicidad, es algo que debe estar acompañado en todo el proceso de organización. Y eso solo se da solo si estás trabajando en mesas contundentemente y constantemente con los partidos políticos. No puedes ir como instituto por un lado y los partidos políticos por otro. Desde el inicio de esto, los partidos políticos desde el inicio del IFE forman parte. Y forman parte porque es una necesidad imperiosa de estar verificando lo que el árbitro, o sea, el Consejo Electoral, está haciendo. La imparcialidad la podemos demostrar con la contundencia de los resultados. En los 3 procesos que me tocó estar al frente, ni uno se judicializó, aun cuando se trata de alternancia. Estoy convencida que la alternancia la generamos con el procedimiento nosotros de garantía, pero la ciudadanía es la que castiga o premia a los gobiernos entrantes, salientes, los que les toque en ese momento. Pero esa gestión que por lo que usted escribe fue exitosa, ¿cómo la compara en perspectiva con el Consejo General en los últimos meses y semanas? ¿Tiene usted alguna crítica o no? No, yo creo que el contexto en el que vive hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene que ser tomado en cuenta en un análisis riguroso de autorreflexión y entender que lo que le ocupa al Instituto Nacional es la organización de las elecciones. De ahí, por eso digo, el gobierno nunca se ha equivocado. Siempre sabe que debe de tener cualquier gobierno un órgano garante de los procesos electorales, porque se trata de transitar por una vía pacífica y generar un gobierno legítimo, independientemente de las personas que estén en el proceso en ese momento. Pues muchas gracias.